años. Ustedes ya deben haber aprendido a hacer el diagnóstico nutricional en el adulto, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que han aprendido ustedes a diagnosticar el estado nutricional de un adulto? A ver, chicos, alguien, por favor, ¿quién comparte? Con el índice de masa corporal. Muy bien, ¿cómo hacemos con el índice de masa corporal? ¿Cómo procedemos? Es el peso sobre la talla al cuadrado y según Ujú. eso evaluamos los grados, por ejemplo, ya sea de obesidad o desnutrición. Muy bien. Por ejemplo, si tu índice de masa corporal sale que tiene 28, ¿qué le decimos al paciente? Está en sobrepeso. Está en sobrepeso, ¿no? Y si está en 33, En obesidad grado 1. bueno, no hay forma de decir grado 1, grado 2, grado 3, perfecto, muy bien. Y si tiene un índice de masa corporal de 17, Es de nutrición leve. muy bien. Entonces, basándonos simplemente en el índice de masa corporal, que es un parámetro en el cual asocia peso sobre talla al cuadrado, puedo diagnosticar si tiene un déficit, ¿no? Cuando está por menos de 20, lo que me enseñaron a mí. Y si es normal, está entre 20 y 25, y es sobrepeso si está entre 25 y 30, y por encima de 30 estamos hablando de obesidad, es un par de grados, ¿no? Entonces, hacemos una antropometría para valorar en adultos. En niños también tenemos nuestra metodología para hacer, pero en niños ya es un poco diferente. ¿Nos sirve el índice de masa corporal? Sí, nos sirve, pero también tenemos que ver la edad. Tenemos que ver la edad, tenemos que ver el sexo, porque las tablas van a variar según la edad y según el sexo. Bien, aquí en esta fotografía ustedes pueden ver lo ideal, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con nuestros niños? Que reciban una nutrición saludable, adecuada para su entorno clínico, que le permita crecer y desarrollarse en forma adecuada. Y acá hago hincapié a lo que es crecimiento y desarrollo. No son sinónimos. Muchas veces tenemos el error de pensar que crecimiento y desarrollo es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién me quiere dar una diferencia? Ya ustedes han hecho la clase con la doctora Alarcón, crecimiento y desarrollo. ¿Qué diferencias pueden decir entre crecimiento y desarrollo? Doctor, que el crecimiento se refiere más a lo que es hipertrofia, hiperplasia y desarrollo, la maduración y aprendizaje, ¿no? Maduración de sistemas Muy en bien, la parte neurológica y aprendizaje. muy bien, muy bien. Entonces, crecimiento está enfocado a cambios antropométricos, o sea, aumento de masa muscular, que significa un aumento de peso, que significa un aumento en la longitud de los órganos o miembros que estamos midiendo, o sea, aumento en las mediciones. Eso es crecimiento, está creciendo, está aumentando en volumen, en tamaño, en lo que fuera. Y eso lo medimos, lo cuantificamos. Pero desarrollo no implica una medición cuantitativa, sino el encontrar y desarrollar habilidades, ganar destrezas. Y eso está directamente relacionado al desarrollo neurológico, neurocerebral principalmente. Entonces, lo ideal es que vayan de la mano. El niño va creciendo en peso, en talla, y va desarrollando, adquiriendo nuevas habilidades. Pero a lo mejor yo tengo un niño que es grande, gordito, pero no se sienta, no habla y ya tiene 9 meses, ¿no? Entonces no puedo decir que está bien, de repente ha crecido bien, pero el desarrollo está mal, ¿no? Es un retardo en el desarrollo. Entonces diferencien bien esos dos conceptos, por favor, lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Entonces, nosotros vamos a tener, cuando la alimentación no es adecuada,
vamos a obtener lo que llamamos malnutrición. Y la malnutrición tiene dos formas. Una que puede ser por defecto, y es lo que he estudiado mucho cuando yo estudiaba medicina, estudié pediatría, nos hablaba mucho de los problemas de desnutrición, ¿no? O sea, es por defecto. No hay la ingesta adecuada de nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, está desnutrido. Y esas son fotos clásicas, ¿no? De los países subdesarrollados, en los cuales los niños pues, sufren estos problemas de una disminución en la ingesta calórico-proteica que determina diversos grados de desnutrición. Pero también la malnutrición puede ser por exceso o por una mala forma de dar la proporción de los nutrientes o los macronutrientes. Damos mucho carbohidrato, damos mucha grasa, damos muchas azúcares refinadas y no estamos dando vitaminas, minerales, agua que necesita el paciente, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de sobrepeso, obesidad. El sobrepeso, obesidad casi no se hablaba cuando yo estudiaba medicina. No era casi un problema de salud pública, no no nos preocupaba por la obesidad. Es más, en el ¿cómo se llama esto? En la ideología popular, en la mentalidad popular, el estar gordito era sinónimo de salud, ¿no? O sea, tu chiquito está gordito, qué bonito, qué bien, qué saludable, el estar gordito en la época que yo estudiaba medicina, que nació hace unos 30 años, era un estándar de salud. Nadie le veía la relación con la diabetes, o no se preocupaba en eso. Nadie estudiaba el síndrome metabólico, que ahora lo estudiamos mucho y es una gran preocupación que ustedes han visto, ¿no? No era un problema. El sobrepeso era considerado salud, pero ahora no. Ahora ya nos hemos dado cuenta los graves problemas que tenemos con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y ya estamos viendo niños, incluso con diabetes tipo 2, en las escuelas. Entonces, este problema que empezó en los países desarrollados, ya lo tenemos en los países de América Latina. La obesidad debe preocupar, ¿no? Y está llegando a cifras alarmantes en la población escolar. Entonces, la malnutrición puede ser por defecto o puede ser por exceso, y ambas son condiciones clínicas graves y son problemas de salud pública en la actualidad, de las dos. ¿Qué objetivos tenemos para esta clase? Los objetivos son que nosotros debemos entender las técnicas para realizar una correcta evaluación antropométrica en los niños. Por lo tanto, un adecuado diagnóstico nutricional que esté basado en el cuadro clínico y en el estudio antropométrico. ¿Por qué el estudio antropométrico? Porque es sencillo, es confiable, es barato, lo podemos hacer en consultorio, ¿de acuerdo? O sea, podemos trabajarlo en consulta, se puede trabajar en cualquier consultorio y no hay razones para no hacerlo. La correcta valoración del estado nutricional va a permitir observar alteraciones tanto por exceso o por defecto. Entonces, si yo tengo un peso elevado, por ejemplo, un gran peso para su talla o para su edad, digo, este niño está en sobrepeso o está en obesidad. ¿Correcto? Muy bien. O si encuentro un peso muy bajo para la talla, por ejemplo, digo, el niño está malnutrido, está desnutrido de repente. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite primero establecer riesgos. A lo mejor no está todavía en obesidad, pero está en riesgo. Me permite trabajar ahí para que no llegue a obesidad. O no está en desnutrición todavía, está en riesgo de malnutrición. Puedo trabajar ahí en educación para poder evitar que llegue ese problema. Entonces, el abordaje diagnóstico, preventivo y terapéutico es importante. Entonces, para yo hacer una adecuada valoración nutricional o un diagnóstico nutricional, te tiene que hacer una adecuada historia clínica, como en todo cuadro clínico, toda enfermedad necesita una historia clínica completa, sobre todo de tipo nutricional, ¿no? ¿Qué come este niño? ¿Qué le da a la mamá? ¿Qué acostumbra a darle a la mamá? Y una valoración antropométrica, ¿no? O sea, estudiar su peso, su talla, pliegues, perímetros, etcétera, que nos pueda evaluar. La evaluación de la composición corporal es complicada. La composición corporal ya no es tan fácil hacerla en un consultorio, a diferencia de la antropometría, que sí me es sencillo. Entonces,
Hacer un diagnóstico nutricional puede hacerse de varias metodologías, ¿no? Es, sirve la historia clínica familiar, clínico-nutricional. Sirve hacer una historia dietética, ¿no? Y esto lo usan mucho en antropología, ¿no? Preguntan qué se cocinó, cuánto se cocinó, cuántas personas viven, qué compran en el mercado, etcétera. Eso me ayuda también a ver cómo es que se está alimentando una familia. Pero nosotros no hacemos mucho eso. Nosotros más vamos a la parte médica, a la parte física, y ahí lo que vemos son antropometría, o sea, medimos parámetros. ¿Y qué parámetros nos interesa medir? En los niños, el peso, la talla, el perímetro cefálico es fundamental. Los pliegues cutáneos, les soy honesto, no lo utilizo mucho en consultorio, ¿no? No estoy acostumbrado mucho a usarlo, pero algunos médicos lo utilizan con mucha práctica. Se utiliza también como screen los pliegues, pero requiere sí un equipo especial, ¿no? O sea, un scaliper. Necesitamos un scaliper adecuadamente testeado, ¿no? Que garantice una adecuada medición. Entonces, pliegues no lo utilizo, no tengo el equipo, pero sé que se hace. ¿Cómo se valora la composición corporal? Les dije que eso es complicado, que eso ya requiere, lo hacen los laboratorios de investigación, ¿no? Se hace la estimación de la masa magra, ¿no? En porcentaje, y se utiliza la bioimpedancia. En verdad, la composición corporal no es práctica, se hace en los laboratorios nutricionales de investigación. En el hospital del niño, por ejemplo, se investiga esto, sí. En la Universidad La Molina, que ve el tema nutricional, también lo hace. Chile trabaja mucho estos aspectos de evaluación de la composición corporal. Y luego tenemos exploraciones analíticas. A ver, ¿qué exámenes de laboratorio ustedes creen que les va a ayudar a valorar el estado nutricional de un niño o de un adulto? ¿Qué examen de laboratorio piden, por ejemplo, para decir esto me va a ayudar a valorar cuán bien nutrido o mal nutrido está mi paciente? A ver, chicos, ¿quién quiere participar? ¿Proteína? Examen de proteínas, claro, yo puedo ver proteínas totales, fraccionadas, y me va a dar la albúmina, por ejemplo, ¿no? La albúmina es un indicador. El hemograma, ¿por qué te sirve el hemograma desde el punto de vista nutricional? Para ver si tiene, buenas tardes doctor, ante todo, para ver si tiene anemia, Perfecto. hemoglobina baja, ¿no? El hemograma básicamente para ver la hemoglobina, ¿correcto? La hemoglobina es un indicador de cómo está, digamos, la nutrición de micronutrientes como el fierro. Entonces, hay exámenes que nos van a permitir en forma indirecta ver cómo está el estado nutricional. También podría pedir, por ejemplo, lípidos, podría pedir dosaje de vitaminas, etcétera, etcétera, que me permitan ver cómo está nutricionalmente este Doctor, paciente. y el dosaje de ácido fólico con B12 también sería, ¿no? Claro, o sea, es como le digo, dosaje de vitaminas, pues dosar vitamina A, vitamina C, zinc incluso también, ¿no? Que me dicen, pero desde el punto de vista práctico resulta un poco oneroso y pedir exámenes para ver estado nutricional. Nosotros mayormente vemos en el tema de antropometría, pero se puede hacer, sí, en forma específica, sí, este paciente particular quiero saber si tiene anemia, no tiene anemia o tiene déficit de vitamina B2, etc. ¿Ya? Entonces, las exploraciones analíticas del laboratorio también juegan un papel importante. Incluso la glucosa también es un indicador nutricional, ¿no? Y luego tenemos ya, estos son más de experimentación, la estimación de los requerimientos calóricos o energéticos, ¿no? O sea, yo puedo calcular el gasto energético en reposo, en actividad, hay ecuaciones para predecir esto. En verdad, esto ya es tema de laboratorios de investigación nutricional. No son prácticos desde el punto de vista de consultorio, pero es bueno que ustedes sepan, ¿no?, que se puede hacer ese tipo de mediciones. ¿Cuánto requiere? Ahora les hablaré un poquito de la fisiopatología para que entiendan por qué hablamos de algunos conceptos. Eh, por ejemplo, cuando tenemos un adulto también, que de pronto no ingiere alimentos en cantidades y calidad adecuada, hay un déficit calórico proteico. Inmediatamente el niño, cuando entra en ayuno, toma
la energía que necesita de las reservas inmediatas. ¿Quién me dice cuál es la reserva inmediata que va a aportar calorías a este niño? El ¿Cuál es la glucógeno. fuente? ¿Cuál? El glucógeno. Muy bien, es el glucógeno. El glucógeno es la reserva inmediata que está allí, que rápidamente sale y aporta glucosa en estas situaciones de déficit de ingesta calórico-proteica. Entonces, el glucógeno disminuye. ¿Y dónde está el glucógeno? En el músculo, en el hígado principalmente, ahí está listo para aportar, pero no dura mucho, se acaba pronto. Si ese problema de déficit continúa, ¿a qué le echamos mano? ¿Dónde empezamos a buscar? Energía, obviamente. El organismo, el cerebro no se va a quedar sin energía, va a buscar de dónde hay. Ya se acabó el glucógeno, ahora le echo mano a la grasa, doctor. A la grasa, los depósitos grasos, para eso están. Los depósitos grasos son para eso, para que estén en momentos en los cuales se necesita, ¿no? En momentos largos que se requieren aporte calórico, pues ahí está la grasa. Entonces las grasas empiezan a disminuir, se va a consumir la reserva grasa, ¿cierto? El tejido graso disminuye. Por lo tanto, ese niño, ¿qué pierde? ¿Pierde peso o pierde talla? Pierde peso. Pierde peso. Entonces, cuando existe una desnutrición aguda, es decir, reciente, se manifiesta mediante la pérdida de peso. Está perdiendo peso. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero relacionar en relación a qué, pierde peso en relación a su talla, evidentemente. ¿De acuerdo? Bien. Se acaban los tejidos grasos, ya no hay grasa. ¿Dónde echamos mano? Proteínas. Músculo. Exactamente. Echamos mano a las proteínas. Y ustedes saben que las proteínas tienen varias clases de proteínas, no son una sola clase. Las proteínas se dividen en proteínas, primero, en dos grandes grupos, las proteínas estructurales y las proteínas funcionales, ¿verdad? De esos dos grandes grupos, ¿a dónde le echamos mano primero? ¿A las funcionales o a las estructurales? Chicos. Estructurales. Claro, o sea, porque las funcionales tienen una función. Yo no quiero que me alteren las funciones, sobre todo enzimáticas, las funciones específicas de cada uno. No quiero que alteren. Las estructurales, en cambio, como es estructura, las puedo sacrificar. Y ahí donde hablaba su compañero anteriormente, decía músculos, ¿no? Entonces echo mano a los músculos, ¿no? ¿Dónde está? Empiezo a sacar ahí los aminoácidos para degradarlos y convertirlos en glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto en el cual empiezo a disminuir las proteínas estructurales, el niño, que es una persona que está en crecimiento, que está aumentando el tamaño de sus huesos, aumentando la longitud de sus músculos, ¿seguirá creciendo igual? ¿O mejor pone un stop? Un stop, doctor. Claro, entonces el niño dice, el organismo dice, bueno, si yo estoy necesitado de calorías, estoy destruyendo mis músculos, ya no empiezo a formar más. Detengo el crecimiento para aportar las proteínas estructurales a esa necesidad. Por lo tanto, recién empieza a alterarse la talla. Ya no hay crecimiento, ya no hay talla. Y es por eso que decimos que cuando se altera la talla es porque ha pasado ya bastante tiempo de malnutrición, de desnutrición. Y es por eso que la talla se va a alterar cuando hay una desnutrición de tipo crónica. ¿De acuerdo? Entonces, así, estudiando la fisiopatología, podemos entender que la desnutrición aguda es aquella que es reciente por déficit de ingesta y el niño pierde peso, porque pierde su glucógeno, pierde su grasa, ¿ya? Y luego, evidentemente, empieza a perder masa muscular. Pero cuando ya pasó tiempo que empieza a perder masa muscular, empieza a usar sus aminoácidos en calorías, ya va a empezar a no crecer, deja de crecer. Por lo tanto, en el tiempo va a perder talla, ¿no? Entonces las proteínas ya llevan un balance negativo de nitrógeno y empiezan a degradarse principalmente los músculos y las vísceras.
Y finalmente ya en tramos finales puede echar mano a proteínas funcionales. Y las proteínas funcionales, las primeras que echa mano son las proteínas de transporte, que son las que, digamos, menos importantes son para las funciones enzimáticas. Las proteínas de transporte por excelencia la albúmina, y la albúmina empieza a bajar. Al bajar la albúmina, recuerden que se produce una disminución de la presión oncótica y esto puede llevar a edema, ¿no? Y lleva a la clínica del famoso Kwashiorkor, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos que nosotros observamos? Evidentemente, la manifestación inicial es la pérdida de peso y la manifestación crónica es la pérdida de la talla. Y existen manifestaciones sistémicas. Manifestaciones sistémicas que pueden ser neurológicas, por ejemplo, ¿no? Digestivas como mala absorción, no se absorben bien los nutrientes, puede producirse diarreas, distensión abdominal, cólicos, diarreas. Hematológicas, ya vimos la anemia, puede haber también pancitopenia en realidad, ¿no? Pero principalmente anemia. Y a nivel de la piel, pues hay alteraciones en la piel, ¿no? En la piel seca, que se lesiona con facilidad, infecciones oportunistas que pueden desarrollar. Entonces, la antropometría son los instrumentos que nos va a permitir hacer un buen diagnóstico nutricional cuando lo comparamos según estándares. Y los estándares se van a ver en tablas de crecimiento. Tablas de crecimiento que se proponen dos, básicamente, ¿no? Las tablas de la OMS y las tablas de la CDC, por ejemplo. Hay algunos países que han desarrollado sus propias tablas también. Y esta evaluación antropométrica en función a las tablas, teniendo en cuenta el peso, la talla, la edad, el sexo, voy a llegar a un diagnóstico nutricional integrado. Estas técnicas de medición también tienen que cumplir algunos patrones. No es tan sencillo como pesar en el mercado, sino que necesitamos tener primero un instrumento adecuado, ¿no? Que para caso de lactantes, para niños pequeños, lo hacemos sentado en una balanza tipo platillo, que tiene que estar adecuadamente calibrada. El observador tiene que tener una visión horizontal sobre la medida para que sea lo más exacto. Y el niño debe estar despojado de sus ropas, ¿no? Como ven ahí usted en la foto. En la práctica, también les soy honesto, no lo hago así. Créame, te digo lo que hago. O sea, lamentablemente eso es lo ideal, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de facilidad, yo los peso a los nenes con su polito y su pañal, o su truza. Mayormente con solamente su pañal. Y ya tengo un estándar de cuánto pesa un pañal con un polito, ¿no? Que es alrededor de 150 gramos. Y eso le resto al valor que estoy encontrando. Bueno, esa es la forma en la que he aprendido y trabajo actualmente. Esta es la metodología, cómo debe de hacerse una medición de talla. Vean ustedes que se dice que tiene que ser un tallímetro de madera, así como están viendo allí, ¿no? En la cual son dos operadores que colocan al niño en la posición adecuada, fíjense, uno viendo las piernas y el otro viendo la cabecita, el cuello y haciendo la medición. Este procedimiento se sigue y debe seguirse en todo protocolo de investigación. O sea, si ustedes quieren investigar, hacer una evaluación del nutricional, diagnóstico nutricional del colegio, tal, por ejemplo, en niños de tales grados, tienen que llevar sus tallímetros, así como están viendo, y ser dos los que su transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, tienen ese protocolo. En el consultorio no lo hago así, tampoco, ¿no? O sea, es un tallímetro como el que ven, pero que yo mismo lo coloco, la mamá me ayuda un poco y inmediatamente hago la medición. ¿Ya? Entonces la tromometría tiene ventajas, bajo costo principalmente, porque no requiere un equipo muy calibrado, muy costoso, es práctico, es sencillo, es confiable y depende de una adecuada interpretación, que es lo que nosotros tenemos que aprender ahora, para llegar a un diagnóstico nutricional correcto. La adecuada interpretación significa valorar adecuadamente las tablas y los índices que nosotros hemos encontrado. Entonces, los indicadores antropométricos que más utilizamos son el peso, la talla, relacionado con la edad. Entonces, yo tengo una relación peso-edad, talla-edad y peso-talla.
El indicador peso-edad, se ha dicho, por excelencia es un indicador global. Es un indicador general, global, no específico, porque no me dice si el problema es agudo o es crónico. Solo me dice que hay un problema nutricional, que puede ser por exceso o puede ser por defecto. Pero no me dice si es agudo o es crónico. Es fácil de utilizar, porque el señor, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? Ah, está bien. No está mucho, pero no hace un análisis mayor. ¿De acuerdo? Entonces, es un indicador por excelencia hasta los 2 años de edad, dice, ¿no? No discrimina entre desnutrición aguda y retardo de crecimiento crónico, por si acaso. Y hay que conocer la edad exacta, pues, ¿no? En meses incluso. La talla y edad, en cambio, ya tiene que ver con un resultado final de un crecimiento previo, ¿no? Los cambios de talla, como decimos, no son tan rápidos, por lo tanto, su alteración es crónico. Es una desnutrición crónica o un retardo de crecimiento crónico. Obviamente no determina la situación actual del niño. Puede ser que el niño tuvo un problema de malnutrición, ahora ya no, y está comiendo bien, pero sí tiene una alteración de talla, porque eso no se va a recuperar pronto. Y hay que utilizarlo siempre en concordancia con el indicador de peso para talla. El peso para talla, en cambio, es el ideal para ver desnutrición aguda, ¿no? Para ver malnutridos. Y pueden usarse otros indicadores, ¿no? Como el peso al nacer. La velocidad de crecimiento es importante en la evaluación de los adolescentes o los niños pequeños, ver si está creciendo adecuadamente. Cuánto incremento de peso diario, sobre todo en los neonatos. Me ayuda mucho en los neonatos. Y evidentemente que también son importantes los pliegues cutáneos, el índice de masa corporales, es un indicador muy útil. Ahora la OMS propugna el diagnóstico de los niños mayores de 5 años, usar el índice de masa corporal. Ya hay tablas de índice de masa corporal para niños menores de 18 años. Antes no había, ahora sí ya hay tablas estandarizadas. El perímetro cefálico es una antropometría, es una medición que no debe de olvidarse de hacer todo médico general, más aún si es pediatra, ¿no? Ustedes como médicos generales, todo lactante menor de 2 años, vean cómo está la cabecita, ¿no? Porque a veces de esa medición secuencial pueden darse cuenta de alguna alteración que puede estar ocurriendo en su crecimiento, ¿no? Como una macrocefalia que pueda significar una hidrocefalia de fondo y que si lo trabajan rápido se puede solucionar y dejar menos secuela, que ya lo veamos cuando hay una marcada macrocefalia que ha generado un retardo en el desarrollo bastante significativo. Entonces, medir la cabecita es importante para poder nosotros valorar cómo está ese crecimiento neuronal, ¿no? Cómo va ese crecimiento neuronal. Esta debe ser parte del examen físico, como decía, acá dice hasta los 3 años, yo le digo obligado hasta los 2, ¿de acuerdo? Y debe ser con una cinta métrica que pase por encima de las cejas del niño en la parte anterior y atrás por el occipucio, de la protuberancia occipital. ¿Ya? ¿Cómo hacemos entonces la evaluación nutricional por antropometría? Primero hay que verificar la edad, ¿no? Y debemos de medir si estamos en meses, a veces mes y medio, mes, semanas, en años, meses o fracciones del mes, ¿no? Luego ver qué sexo es el paciente, porque las tablas dependen si es hombre o es mujer. Y ver la tabla correspondiente, si es de la OMS o de la CDC, ¿no? Según su edad, sexo que corresponde. Y valorar estos 3 indicadores: peso, edad, talla, edad y peso, talla. Ahora, para niños mayores de 5 años se prefiere usar, en lugar de peso talla, el índice de masa corporal, que es un indicador similar, solo que es peso sobre talla al cuadrado, ¿ya? Y allí el índice de masa corporal, les recuerdo que es peso en kilos sobre talla en metros elevado al cuadrado. Existen los famosos percentiles. Muchas veces tablas están, la CDC sobre todo, está en percentiles. Y cuando ustedes vean una tabla en percentiles, piensen que lo normal es entre el percentil 90 y el percentil 10. O sea, entre el percentil 10 y 90 es normal. Está en riesgo de sobrenutrición si está por encima del percentil 90, pero menos del 97, porque ya es sobrenutrición si está por encima del percentil 97. Riesgo de desnutrición si está menos de 10, pero por encima de 3. Porque si está por debajo de 3, ya estamos hablando de desnutrición o subnutrición.
Entonces, las tablas de la CDC que están en percentiles, tiene percentil 10, 90, 97, 3, totalmente normal entre 90 y 10. Entre 10 y 3 hablamos de riesgo de nutrición, entre 90 y 97 riesgo de sobrenutrición, y por encima de 97 sobrenutrición o obesidad, y por debajo de 3 desnutrición o subnutrición. ¿De acuerdo? Esto cuando hacemos la valoración de las tablas con percentiles. Existen también un investigador que se habló mucho de Waterloo 1, Waterloo 2, y el Waterloo lo que hace simplemente hace una relación de cuál es la proporción del peso, cómo se desvía del estándar, ¿no? ¿En qué proporción? Entonces, ¿cómo se halla esa proporción? El peso que tengo del paciente lo divido entre el peso, ¿no? El peso para talla, que corresponden al percentil 50. El percentil 50 es el ideal. Entonces, el peso de mi paciente lo divido entre el peso para talla, el percentil 50. Y eso lo multiplico por 100. Entonces, lo normal es que sea por encima del 90%. Eso es normal. Pero si está entre el 80 y el 90 es desnutrición leve. Si está entre 70 y 80, desnutrición moderada, y será grave si es menos de 70. Y será obesidad si está por encima de 115%. Entonces lo normal sería entre 90 y 115, es mayor de 90 hasta 115, porque más de 115 ya es obesidad. Y el Waterloo 2 lo que valora es la talla, ¿no? La talla que hemos medido en centímetros y entre la talla para el percentil 50 para la edad, por 100. Entonces lo normal es que sea más de 95%. Será desnutrido leve, crónico, obviamente, desnutrición crónica leve si está entre 90 y 95, moderada entre 85 y 90 y grave menos de 85%. Esta es la forma como valoramos según la OMS, ¿no? Actualmente lo que se recomienda, más que usar Waterloo, actualmente se recomienda usar la clasificación OMS. Y la OMS ha hecho esta tabla del año 2006. Mira, ya han pasado casi 20 años y esta no se ha modificado esta tabla, sigue siendo la misma, a menos que haya habido algún cambio último que no me he enterado. Pero esta es la tabla que valora y lo hace en función a desviaciones estándar. Ustedes han estudiado ya epidemiología, salud pública, y en estos les hablan mucho de desviaciones estándar. Y es que las mediciones médicas, biológicas, cumplen los patrones de la curva de Gauss. Cumplen los patrones de la curva de Gauss. Es decir, más o menos 2 desviaciones estándar es lo normal habitualmente. ¿No es cierto? Eso lo han aprendido. Y es así más o menos. Entonces, ¿qué dice la clasificación de la OMS para niños de un mes? Porque recuerden, para neonatos es diferente, para un mes a 5 años. De un mes a 5 años dice que es normal entre -1 y +1 desviaciones estándar. Y está en verde. Entre -1 y +1 es normal. ¿Ok? Acá es normal. ¿Y qué pasa si está entre +1 y +2? Bueno, cuando yo valoro el peso para la talla, digo, podría estar en riesgo de sobrepeso. No es sobrepeso, es riesgo, o sea que prácticamente también es normal, sino que es riesgo de sobrepeso. Y talla para edad es normal. Acá no hay. Entonces, entre -1 y +1 solamente se agrega riesgo de sobrepeso. Entre -1 y -2 hay riesgo de desnutrición aguda y riesgo de desnutrición crónica. ¿Se dan cuenta? O sea, es riesgo. Entonces, muchas veces les digo, pues entre +2 y -2 es normal, pero cuidado con los extremos, ¿no? Que ya estamos en riesgo. Porque si la situación está entre -2 y -3 divisiones estándar, ya hablo de una desnutrición global moderada, desnutrición aguda o desnutrición crónica. Y si es menos de -3, ya es severo, ¿no? Son condiciones severas. Y hacia arriba, entre +2 y +3, ya hablo de sobrepeso. Es una talla alta para edad, que no es anormal, no es una talla alta para edad. Perdón. Y si es más de +3, ya es obesidad cuando veo el peso para la talla. Entonces, esta tablita sí es importante que la tengan siempre presente en mente, estar clara. Y esto es para los niños de 1 a 5 años. Para los niños mayores de 5 años ya incluimos acá el índice de masa corporal que decía que recomienda la OMS en lugar del peso para talla, ¿no? Ahí índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado.
Y hay que valorar talla para la edad. O sea, índice de masa corporal me va a evaluar la parte aguda y la talla para la edad la parte crónica. Y según la OMS, dice que lo normal, en verde, entre -1 y +1 desviaciones estándar, normal. Entre -1 y -2, acá está riesgo de desnutrición aguda, y en la parte crónica pone retardo de crecimiento leve. Entre -2 y -3, acá tiene desnutrición aguda, y acá es un retardo de desnutrición crónica moderada. Y -3 ya es una desnutrición aguda severa y desnutrición crónica severa. Entre +1 y +2 es sobrepeso en el índice de masa corporal, es normal la talla para edad, y ya con +2 ya es obesidad y es talla alta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta tablita la deben tener presente para que puedan hacer sus diagnósticos. Entonces, en resumen, yo debo de hacer mi diagnóstico nutricional diciendo, ¿es un niño eutrófico o sano? Normal, eutrófico, normal. Cuando el peso para talla es normal y la talla para edad es normal. Es un desnutrido agudo si tiene el peso para talla bajo y talla para edad normal. Es solamente desnutrido agudo. Es desnutrido crónico si tiene una talla para la edad baja, pero tiene un peso para talla normal. Y será desnutrido crónico reagudizado si la talla para la edad está baja y el peso para la talla también está bajo. Y será obesidad si tiene un peso talla o índice de masa corporal alto. Se acabó. Esos son nuestros diagnósticos finales que voy a poner. Diagnóstico eutrófico o normal. Nutricionalmente normal. Es un desnutrido agudo, doctor, porque está alterado el peso para la talla. Y su talla para la edad está normal. Evidentemente que aquí también está alterado el peso para la edad, que está bajo, ¿no? Es crónico, porque su talla para la edad está bajo, pero su peso para talla está normal. Y será crónico reagudizado si están alterados los dos índices estos. Veamos un ejemplo. Es un paciente varón de sexo masculino que nació el 26 de mayo de este año, pesa 5 kilos 200 y tiene una talla de 61 centímetros. Así de simple. Entonces vemos qué edad tiene. Tiene 4 meses. Buscamos la tabla que es peso para la edad para niños de nacimiento a 6 meses. Entonces, acá las curvas están en desviaciones estándar, vean. -3 desviación estándar, -2, -1, 0, +1, +2, +3 desviación estándar. Entonces, yo para trabajar esta tabla, lo primero que ubico es la edad en la parte inferior. Tiene 4 meses. 4 meses y pesa 5 kilos 200. Entonces, levanto una perpendicular hasta encontrarme con 5 kilos 200 y pongo un puntito. Acá he puesto un puntazo, no grande, pero para que lo puedan ver. ¿Dónde está mi punto? Está entre -3 y -2. Entonces, mi indicador peso para la edad está entre -2 y -3 y tomo nota, ¿no? Tomo nota, peso para la edad está entre -2 y -3. Ahora, sí. Doctor, en ese caso no sería 4 meses, 5 kilos, 2 en sobrepeso. A ver, ¿por qué me dice sobrepeso? Aquí estamos mirando que esta tabla tiene acá 4 meses y tiene 5 kilos 200. Está el punto aquí, está entre -3 y -2. Entonces, ya, me he confundido como que es que acá aparece semanas y meses. ¿En dónde? Ya, doctor. Ya. Las semanas y meses, sí. Las semanas es para las primeras, ¿no? Pero en la parte inferior son los meses. 3 y acá está 4. Obvio, si lo pongo aquí en 4, me voy a ir de repente hasta arriba, ¿no? Ya. Entonces es 4 meses y es el número grande que está en la parte más inferior. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias. Entonces tomamos nota que el peso para la edad está entre -2 y -3.
Luego buscamos la tabla, ¿no?, del sexo masculino para la talla, peso para talla. Entonces, aquí en la parte inferior vemos la talla. Tenía 61 centímetros, acá está 60, el cuadrito siguiente 61, y la talla y el peso es 5,200. Entonces, este puntito se ubica, perdón. Este puntito se ubica aquí, más o menos, ¿no? Entre -2 y -3, más o menos. Entonces ya tengo ubicado mi puntito del peso para talla, entre -2 y -3. Y luego busco la talla para la edad. La talla para la edad, 4 meses, aquí está 61, está entre -2 y -1. Entre -2 y -1. Finalmente, puedo concluir que es un varón de 4 meses que pesa 5,200, talla 61, y el peso para la edad está entre -2 y -3 de división estándar. El peso para talla también entre -2 y -3 de división estándar, y la talla para edad entre -1 y -2. Entonces, en mi cuadrito, digo, el peso para la edad, -2, -3, aquí, es una desnutrición global moderada, ¿no? Desnutrición global moderada. El peso para talla entre -2 y -3, acá, desnutrición aguda, Y la talla para edad entre -1 y -2 es un riesgo de desnutrición crónica. Entonces, mi paciente termina siendo un niño con desnutrición global moderada, con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición crónica. ¿De acuerdo? Esto es en este caso. Veamos el segundo caso. El segundo caso es un chiquito de 4 años. 4 años, femenino, y pesa 11 kilos 400 y mide 92 centímetros. La primera que vemos es la edad, el peso para edad. Entonces ubicamos 4 años y el peso 11,400 está entre -2 y -3. ¿No? Ya estamos aquí, -2, -3. Definitivamente es un caso agudo también. Y la talla para, el peso para talla está aquí, 92 centímetros, y está entre -2 y -1. Entre -2 y -1, ¿no? Los 11 kilos 400. Entre -2 y -1. Y la talla para la edad, 92 centímetros, está entre -3 y -2. En conclusión, vemos que es un sexo femenino, 4 años, 11,400, 92 centímetros, peso edad entre -3 y -2, perdón, -2 y -3, peso talla entre -1 y -2, y talla para edad entre -2 y -3. Es una desnutrición global moderada, con riesgo de desnutrición aguda y una desnutrición crónica. Entonces, aquí, digamos, el que mayor predomina es una desnutrición crónica, porque está la talla para la edad bastante alterada. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y puedo decir crónica reagudizada? No, porque no está en desnutrición aguda, está en riesgo. No te dice que es desnutrición aguda. Está en el límite de riesgo de desnutrición aguda. No es desnutrición aguda, es riesgo. Si tuviera diagnóstico de desnutrición aguda y tiene también desnutrición crónica, ahí es una desnutrición crónica reagudizada. Eso es importante tenerlo en cuenta, muy importante. Porque el pronóstico es diferente. O sea, un desnutrido crónico suele estar más estable, es más fácil que salga, digamos, en el contexto de una enfermedad. Pero si tengo un desnutrido crónico y además es desnutrido agudo, o sea, reagudizado, ahí sí el pronóstico es mayor, es malo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que queremos nosotros es que nuestros niños crezcan saludablemente, ¿no? Este es el caso de una niña, Javi, cómo estaba a los 4 meses y con un adecuado soporte nutricional, cómo llega a los 8 meses.
Es la misma paciente, ¿ah? Es la misma paciente. Vean esa diferencia, ¿no? La mirada, la sonrisa a los 4 meses, no ve nada, o sea, está toda inactiva, pero fíjense lo coqueta que está a los 8 meses, ¿no? Cómo está sonriendo a su examinador. ¿Mm? Entonces la recuperación nutricional es buena, ¿no? Y lo que queremos es que ustedes hagan y valoren adecuadamente la nutrición de los niños. O sea, aprendan por lo menos a hacer un diagnóstico nutricional. Cuándo decir es desnutrido agudo, cuándo decir que es crónico, cuándo decir que es crónico reagudizado. Muy bien. Qué bueno que hemos terminado con 182 participantes. Espero que hayan estado en la mayor parte de la clase. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. Cuando, ¿en qué casos tengo la posibilidad, o sea, en qué casos uso Waterloo y en qué casos uso las tablas de la CICI o de la OMS? No hay casos, ¿no? O sea, es como ayer que me decían, ¿en qué casos uso metro cuadrado de superficie corporal o kilo de peso para calcular el agua o uso Holly-Garcega? No hay una indicación así, ¿no? Son tablas que han aparecido según el desarrollo. Waterloo es antiguo, o sea, mucho, mucho más tiempo atrás, ¿no? Cuando no existían las tablas de la OMS todavía. Y esa era la forma como se hacía. Pero luego la OMS plantea estos criterios en el año 2006 y como que se han quedado y son los que se propugnan utilizar ahora. Pero uno puede usar Waterloo, puede usar la OMS y debe salir muy similar, muy semejante, ¿no? Waterloo es más específico cuando valora, por ejemplo, es de nutrición crónica severa, leve, moderada, ¿no? Porque se desvía tanto por ciento, es un poquito más matemático, más de la fórmula que emplea, ¿no? Acá en OMS dice, no, mejor vayamos a mirar, a ver los gráficos, las tablas y de ahí sacar conclusiones y diagnósticos. Cualquiera puedes utilizarlo. Ahora, para el examen, si te pregunto por Waterloo, ya tú sabrás cómo hacer de Waterloo, o te pregunto la OMS, ya verás. Doctor, una consulta. Sí. Si en el punto de intersección choca exactamente en la línea del gráfico, ¿se considera siempre como riesgo de lo siguiente? Mira, lo que yo he aprendido y lo que suelo hacer es que cuando hago mis mediciones bien, todo perfecto, y voy y me cae en el punto de la intersección. Decimos, digamos, a favor del paciente, no, sino prefiero irme hacia abajo, considerarlo como la inferior. Porque si no hago nada, a lo mejor en unos días y ya cae hacia abajo. Entonces, prefiero considerarlo hacia abajo. ¿Me entendiste? Sí, doctor, o sea, hacia lo más grave, mejor dicho. Así es, a lo peor, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿En qué consiste el síndrome de realimentación? Síndrome de realimentación. Como tal, la verdad, creo haberlo escuchado alguna vez. Lo que pasa es que los niños, cuando están desnutridos, tienen una alteración o sea, se alteran, todos sus sistemas están alterados, ¿no? Al principio que han consumido sus proteínas, muchas de esas son proteínas funcionales, ¿no? Y que empiezan con la albúmina incluso. Pero cuando ya tenemos pacientes que están más severos, incluso las proteínas que son funcionales se ven alteradas. Entonces a este chiquito que está muy desnutrido, la recuperación nutricional tiene que ser muy pausada. No puede ir de frente de golpe a darle lo que necesita, porque podría ser que yo vea a este niño que tiene, por ejemplo, tiene un año, y un año es un malnutrido severo, y digo, uy, no, tengo que darle calorías, por lo menos 100 kilocalorías por kilo, y tengo que darle proteínas, 1 gramo de proteínas por kilo, tengo que darle entonces 10 gramos al día, y le preparo su fórmula para que reciba esa cantidad. No lo va a aprovechar. Y puede ir incluso a problemas serios
como diarreas, distensión abdominal, porque no tiene la capacidad enzimática, su sistema digestivo, su membrana no están para absorber nutrientes en forma adecuada por la malnutrición, por la atrofia de las vellosidades que se creó por la malnutrición. Y me genera un síndrome peor, o sea, empieza con distensión abdominal, deposiciones diarreicas, se pone peor. Entonces, a ese contexto de síntomas que ocurren cuando hay una realimentación, digamos, no apropiada, pues por ahí entendí que podía llamarse este síndrome de realimentación que se puede dar, ¿no? No sé si a eso va tu pregunta. Sí, doctor, o sea, había leído que se asociaba a ciertos trastornos electrolíticos. No, es que Pero todo se claro, altera, esa es una explicación, ¿no? los manejos de los sodio, potasio también se da, ¿no? En la malnutrición, por ejemplo, se genera una hipopotasemia, ¿no? Y el cuerpo se acostumbra a esos valores de potasio. Y cuando uno quiere corregirlo a lo normal, pues ahí hay trastornos. Entonces hay que tener cuidado en la corrección. Por eso que el protocolo de realimentación o de recuperación nutricional, para ser más específico, de recuperación nutricional, en el paciente malnutrido severo, tiene muchas pautas y se va empezando de a poquito a poquito. En el que no es malnutrido severo, bueno, es más fácil, ¿no? En el cual no se ha alterado la flora intestinal, no se alteró las mucosas, las vellosidades, la recuperación nutricional basta con calcular lo que requiere a su edad, su peso y darle los aportes de proteína, calorías, carbohidratos que necesita, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, de todos los diagnósticos, o bueno, de todos los resultados que salieron en la tabla de los casos clínicos que puso de la OMS, que decía que era desnutrición crónica y eso, ¿cuándo tenemos que decir si es eutrófico, si tiene desnutrición 1 o si es obesidad? No, la cosa está clara, en las tablas está clara. Tú tienes un diagnóstico de eutrofia cuando tus parámetros de medición están correctos. ¿No es cierto? O sea, todo está normal. Peso para talla normal, talla para edad normal. Entonces es eutrófico o normal, ¿no? Y ahí les hice un resumen también. Si el peso para la talla está bajo, el peso para talla está bajo y la talla para allá está normal, eso es crónico. Es una malnutrición crónica. Si el peso para talla está alto, correcto, el peso para talla está alto y la talla para allá está normal, eso es una obesidad o sobrepeso. Si las dos están alteradas, el peso para la talla está bajo y la talla para allá está abajo, es una malnutrición crónica reagudizada. ¿Entiendes? O sea, esos criterios son claros. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya terminamos la clase. Ya prepárense para ingresar a su siguiente clase que deben estar esperando la doctora también. Muy bien, chicos. Hasta Doctor, luego. Sí. una consultita. Si Sí. nos pone las tablas en el examen con las tablas de la OMS o de la CDC, las curvas, iría la curva en el examen, ¿no? Y tendríamos que aprendernos la tabla de memoria, algo así. Bueno, Si es que viniera. evidentemente, si para hacer el diagnóstico nutricional que les pido necesitan la tabla se las tengo que poner en el examen, porque no van a ir ustedes sacando su tabla, ¿no? Yo no, o sea, nadie la tiene, ni yo la tengo en mi mente, todas las tablas, bueno, eso es imposible. Por eso que si es que la necesitaran, tendrá que estar en el examen. Pero el saber Gracias. entre qué deviaciones estándar es correcto o incorrecto, eso tienen que saber ustedes. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.